Bueno, entonces el tema de hoy es el poema. Vamos a mirar la definición de qué es un poema. Antes de mostrarle la definición, quiero que me digan, levantando la mano, con sus palabras, qué entienden por el poema. Michael. El poema es como ritmo o rima. Sí, rima, tiene que ver con eso. Entonces Valeria nos va a dar la información de para ella qué es un poema. Te escuchamos, Valeria. Son obras que buscan expresar las emociones y sentimientos que quiere expresar el autor. Muy bien. Aquello que nos da a nosotros la oportunidad de expresar nuestros sentimientos, emociones, como autores, ¿cierto? Como personas escritoras. Michael, ¿tienes algo más que decir? Que el poema tiene versos y estrofas. Muy bien. Dentro de sus partes está el verso y la estrofa. ¿Quién más nos da otra opinión con respecto al poema? Que más que todo lo utilizan, por ejemplo, o sea, en el antiguo la utilizaban mucho como para dedicarle a las mamás y eso. Muy bien, para dedicarle a otra persona, para expresarle ese sentimiento que se tenía, ¿cierto? O se tiene. También, yo creo que el poema tal vez es como para que el autor exprese en versos sus sentimientos. Muy bien, en versos. Ya ahorita vamos a ver qué es eso. Valeria. Que sus partes es el verso, la rima, la estrofa, el título y el título. Muy bien, eso es importante. Cuando nosotros creamos un poema, es necesario colocarle un título. Si nosotros no le colocamos el título, entonces, ¿cómo van a identificar las demás personas cómo se llama el poema que nosotros hemos creado? ¿Cierto? Entonces, eso hace parte de las partes del poema. Profe, y el nombre del autor. El nombre del autor, es decir, nosotros, las personas que vamos a crear ese poema o recitarlo. Michael. De que para hallar la rima o el ritmo en el poema se comparan las últimas palabras de la estrofa. Muy bien, Michael. Vamos a ver la definición entonces. ¿Qué es el poema? Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos o impresiones del mundo que nos rodea. Y haciendo nosotros, pues, los escritores, los autores de esos poemas tan maravillosos que vamos a escribir, en donde es común el uso de la rima, lo que decían ustedes, y otras herramientas del lenguaje que vamos a ver más ahorita. Listo, entonces, son obras escritas en verso. ¿Cuáles son los versos dentro de un poema? Antes de verlo, quiero escucharlos a ustedes a ver si se acuerdan por allá de añitos anteriores que han visto este tema. ¿Cuál es un verso dentro de un poema? A ver. Valeria. Profe, son las líneas que componen el poema. Son las, muy bien. Muy bien, Valeria. Supongamos que esto es un poema, ¿listo? Esta definición supongamos que es un poema. Entonces, el verso es todo esto. Muy bien, así como lo está haciendo Valeria. Esto sería un verso, toda esta frase sería un verso, toda esta línea también e igualmente. Entonces, ¿cuántos versos habrían aquí? Así sea que este esté corto. 5. Muy bien. Serían los versos dentro de un poema. Ya vamos a mirar cuál es la definición y algunos ejemplos que les voy a mostrar más adelante. En este ejemplo del poema, solo vemos que hay una estrofa. ¿Listo? El pez pide agua, el preso libertad, y yo que soy tu amigo, pido más que tu amistad. ¿Dónde está la rima? Libertad y amistad. Muy bien, libertad y amistad. ¿Pero desde dónde? Porque toda la palabra no rima. En tad. Muy bien, aquí en tad. Ya ahorita les voy a explicar cuáles son las clases de rima para nosotros poder identificar cuál de esas dos es la que nos están mencionando en ella. ¿Listo? Profe, ¿copiamos ese ejemplo? No, este todavía no lo copiamos, porque ustedes van a crear uno ahorita. Esto es para que nos yo ya lo copié. Perfecto, si ya lo copiaron no hay problema. ¿Cuáles son esas partes o esas clases o la estructura de un poema? Para crear un poema que tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, un título, ¿cierto?
Ahorita cuando vayamos a crear algunos poemas, necesitamos, antes de escribirlo, pues de qué vamos a hablar. Yo puedo hablar de algo que me guste, como por ejemplo, o el océano, el paraíso, la naturaleza, los animales, un tema que para mí sea importante, y yo pueda dar mis palabras a través de mis emociones, mis sentimientos, y escribir de una manera bonita mi poema. Así se ha dedicado a su papá, ¿cierto? Ya que se acerca pues el del padre, también puedo hacer una recitación con ese tema. Entonces, el título es el nombre del poema que yo voy a hacer, y luego el autor, pues, la persona que lo está escribiendo, que van a ser ustedes. La que lo escribe, obviamente. Exacto, porque no vamos a copiar poemas que ya hayan escrito otros autores, sino yo los voy a crear. ¿Listo? Es decir, ustedes mismos. Porque pasa que cuando lo leemos, entonces varias personas los van a tener iguales, si los copiamos de otros autores. Entonces es importante que sea por nosotros mismos. ¿Cuáles son otras partes de ese poema? El verso. Pablo, ¿qué es el verso? Léelo, por favor. Bueno, el verso son todas las líneas o frases cortas que componen un poema. Muy bien, son todas las líneas o frases que componen el poema. Aquí vemos un ejemplo de un poema en donde nos señalan pues los versos. Son cada línea. Por ejemplo, si yo tengo 4 líneas en un poema, pues ahí están divididas, ¿cierto? Pero si yo tengo 3 estrofas y cada estrofa está compuesta por 4 versos, ¿cuántos tendría? 3 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos. ¿Cuántos 12. versos tendría ese poema? ¿Cuántos, Valeria? 12. Muy bien. Tendría 12 porque todo el poema está constituido por 3 estrofas, pero cada una de las estrofas tiene 4 versos. Muy bien, aunque puede tener más, puede tener 5, puede tener 6, puede tener 8. 7. ¿Listo? Y pues obviamente contener algunas rimas. Ya vamos a mirar entonces qué es la rima. Bueno, aquí teníamos señaladito ya cuáles eran los versos. ¿Listo? Verso 1, verso 2, ¿Es cierto? verso 3, sí, la definición de verso. Y verso 4. Otra de las partes del poema es la estrofa y la rima. ¿Cuál es la estrofa? La estrofa son el conjunto de versos en un poema, lo que hablábamos ahorita. Espérenme, ya les señalo. Aquí vemos un ejemplo de un poema en donde obviamente nos muestran el verso, ¿cierto? ¿Cuántos versos hay en este poema? 8. 8, muy bien. 9. Digo 8. 8. 1, 3, 4. Y en la otra. ¿Cuántas estrofas hay? 2. 2, muy bien. Está este y está el número 2. ¿Cuál es la rima, Santiago Africano? La rima de este es lección, atención, primera, persevera. Muy bien. Lección, están rimando las últimas, ¿cierto? Consonante con vocales, muy bien. ¿Y cuál más? Y primera y persevera. Muy bien. Entonces aquí rima era, ¿cierto? Era, sí. Muy bien. Y en la segunda estrofa, Mejor y valor. muy bien. Mejor y valor. Profe, en tercero, cuando vimos el poema, nos dijeron que la rima tenía que ser la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, si habían 4 versos. Muy bien, pero a veces riman, digamos, cuando colocamos la primera o segunda, o a veces solo primera y cuarta. Digamos, depende cómo creemos nuestro poema, ¿cierto? Nosotros somos los autores y somos los que estamos expresando nuestros sentimientos. Por ejemplo, yo puedo decir, me gusta comer limón, me gusta comer pizza, me lo como con emoción, ¿cierto? Ahí estoy rimando. El primer verso con el tercero. Y así mismo puedo rimar el segundo con el cuarto. Profe, ¿qué estaban haciendo? Es que el computador me sacó por un segundo. Lo mismo, Valeria, explicación de las partes del poema. Vamos por la estrofa y la rima.
¿Listo? Entonces, las rimas son los sonidos parecidos al final de un verso, lo que nos decían ustedes ahorita y lo que nos comentaba Alison. La rima tiene dos partes. ¿Ustedes las conocen? La sonante y la consonante. Muy bien, la asonante y la consonante. ¿Cuál es la asonante? La que rima con las vocales. Muy bien. ¿Y la consonante? Con las letras, con las consonantes. Con las consonantes, obviamente, y con vocales. Por ejemplo, aquí, en este poema o en esta estrofa, vemos que están rimando la rima consonante, es decir, están rimando consonantes y vocales. Igualmente acá. Aquí también tenemos lo mismo. Están rimando rima consonante. La asonante es cuando riman solo las vocales. Por ejemplo, yo puedo decir casa, Queso. Y masa. O bueno, masa sí. masa y, por ejemplo, vamos a escribir rata, ¿cierto? Entonces aquí, si yo tuviera un poema en donde estuviera el verso en la última palabra casa y rata, digamos que este estuviera en el primer verso y este en el tercero, entonces sería una rima asonante, ¿cierto? Porque riman solo estas vocales, ¿cierto, chicos? Porque esta no está rimando con esta, ni la S con la T, ¿cierto? Sino solo las vocales, casa y rata. Señor, señora. También se puede con queso y reto, ¿sí? Con queso y reto, muy bien. Y también estarían rimando. ¿Cuáles? Queso. Las vocales. En la O. Muy bien. Ahí también están rimando las vocales, porque las otras no tienen nada que ver. Muy bien. La E y la O. También sería una rima ¿qué? Asonante. Asonante. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo mismo que vimos por allá. En el primer poema, ¿cuántos versos tenemos? En donde dice Doña Primavera. ¿Cuántos versos hay aquí? 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y el 8. ¿Cuántas estrofas? 2 estrofas. 1 y 2. Muy bien. La primera y la segunda. ¿Dónde están las rimas? ¿Y qué clase de rima sería? Profe, en gloriosas Y rosas. Muy bien. Ya Samuel nos la señaló. En gloriosas y rosas. Y en la segunda estrofa. Perdón y exultación. Muy bien. En las dos, en la segunda y la cuarta estrofa, ¿cierto? En on y on. ¿Qué clase de rima sería? ¿Asonante o consonante? Consonante. consonante. Consonantes. Consonantes, muy bien. Ahora que ya sabemos qué es el poema y cuáles son sus partes, es hora de crear el nuestro. Para crear el nuestro, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que era lo que yo les decía ahorita. Esto, los jeroglíficos. ¿Quién nos recuerda qué son jeroglíficos? Son mensajes que se hacían con dibujos. Muy bien, son mensajes que se hacían con dibujos. ¿Sí, Juan Alejandro? Y dice, esto era un rey que tenía un castillo de diamantes, una campaña hecha de carpa de día y una carpa. música Y una música más. y después Una bañera de elefantes. Muy bien. más una bañera de elefantes. Hace una bañera, una tina, una ducha, un baño de elefantes, ¿cierto? Muy bien. Un baño de elefantes. Bueno, aquí hay una imagen en donde vemos elefantes, pero también puede ser un baño natural, no sé, ¿cierto? Porque pues es un paisaje y puede ser algo así, o de elefantes o natural. Más un baño de naturaleza. También podría ser. Entonces los jeroglíficos eran aquellas imágenes, pictografías que nos dejaron
o nos han dejado nuestros ancestros, nuestros antepasados, los cuales eran los grupos indígenas y que hoy en día los podemos encontrar en los museos, por ejemplo, en esos lugares turísticos que ustedes a veces van o a veces vamos, en donde todavía conservan esas piedras, ¿cierto? Aquí, digamos, en Sogamoso todavía se conservan algunas, lo mismo en Tunja. Esos son entonces nuestros jeroglíficos. O sea, creo que acá tengo otra imagen, otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué diría ahí? Cuando la lluvia sale el sol, todos los colores. Todos los colores los tengo. ¿Cuando la lluvia o cuando llueve? Cuando llueve sale el sol, todos los Llueve y sale el sol, todos los colores. Cuando llueve y sale el sol, todos los Colores los tengo yo. Bueno, ahí entre todos hablamos y entre todos pues nos damos nuestra opinión, pero no nos entendimos. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores tengo yo. Entonces, cuando ha llovido y ha salido el sol, ¿cuáles son estos colores? ¿Cómo se llaman? Los del arco iris. amarillo, verde. Arcoiris. Muy bien. Y es el arco iris, que es la imagen que tenemos al final. Muy bien, chicos.